De todo hemos tenido hoy, ¿no? Cosas tristes, ¿no? Pero el Señor siempre tiene cosas buenas. Así que bueno, los niños pueden irse. A veces sucede que no llegamos a tomar conciencia de las cosas que tenemos. ¿Nunca le ha sucedido eso? A veces creemos que lo que tenemos es muy poco. En todo, ¿no? Creemos que en lo material tenemos poco. Y nos quejamos. Creemos que en el trabajo tenemos poco. También nos quejamos. Creemos que en lo espiritual también tenemos poco. Y nos quejamos también. Es como que siempre estamos mirando lo que no tenemos, en vez de ver lo que sí tenemos. Y hay personas que se pasan la vida pensando en lo que no tienen. Está bien tener objetivos, es más, hemos estado hablando de tener objetivos, de tener metas, pero a veces tener la zanahoria tan lejos para poder agarrarla no hace perder las cosas que sí vamos teniendo. No disfrutamos las pequeñas cosas que tenemos. Queremos que nuestra casa sea de 5 pisos, pero no agradecemos que hoy vivimos en una carpa, por decirlo de una manera. A veces queremos, decimos, no, yo quiero tener la 4x4 y resulta que rezongo todos los días porque ando en bicicleta, en vez de ser agradecido porque tengo la bicicleta para poder andar. Y no es ser conformista, sino es ser agradecido. Pensamos muchas veces que lo poco que tenemos, dicen, yo no sé predicar, no sé orar a la gente, no sé, me da mucho miedo, mucha vergüenza. Lo único que tengo es que puedo orar con Dios, y es poco. Entonces miro a ver otro hermano que hace más cosas, y digo, yo quisiera esto, quisiera lo otro, y sin embargo perdemos valor, que aunque sea poquito, para uno, ¿no? Yo no estoy diciendo que es poco, sino que para uno le parece que es poco lo que uno hace, y no creemos que vamos a poder tener bendición por eso, o nos sentimos mal porque decimos es muy poco lo que tengo para darle a Dios. Sin embargo, vamos a ver qué pasa en la palabra. Vamos a ver 13 ejemplos, si el tiempo nos da. El primer ejemplo lo tenemos en Primera de Reyes 17. Y vamos a hablar un poco de Elías y la viuda de Sarepta. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Vamos a leer mucha Biblia hoy. Así que estén listos para buscar. ¿Lo encontraron todos? 17, 8. Tiene como título Elías y la viuda de Sarepta. Dice el versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová. ¿A quién se refiere él? A Elías. Elías era un profeta. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y uno va a decir, si yo fuera Elías, hubiera dicho, pero Dios está loco, me está mandando que me sustente una viuda. Justamente una viuda. Cuando en esa época la viuda era la que necesitaba ser sostenida. La viuda y el huérfano eran siempre lo que menos tenían. Pero sin embargo, Elías, por algo era profeta, ¿no?
era muy obediente a Dios y fue. Y se acercó a la viuda. Dice que entonces, en el versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Parece una respuesta muy común. Y a veces lo más peligroso es que es común entre los cristianos. Dice que tiene muy poco, que tenía tan solo una vasija con un poquito de harina y en una tinaja, en un recipiente, tenía un poquito de aceite. Y muchos cristianos son llorones, por decirlo de una manera. Siempre están llorando. Qué poco lo que tengo. Qué poco lo que tengo. Hoy tengo re poquito. Es más, hasta un poquito de victimización también hubo en decir, bueno, voy junto a los leños, voy a preparar un poquito de pan para que cocinemos. Y bueno, y con eso ya morimos. ¿Dónde estaba la fe de esa mujer? ¿Dónde estaba el creer que Dios era su proveedor? ¿Dónde estaba el de decir, gracias a que tengo por lo menos este poquito de harina y este poquito de aceite? A veces es muy común ese tipo de respuestas. Es muy común decir, no, pero yo tengo muy poco. No puedo dar más que lo que tengo. Es más, tendría que dar un poco menos. Y ustedes saben que yo siempre que hablo de dar, nunca me pongo el énfasis en el dinero, sino que estoy pensando más en la parte espiritual, más en la parte de qué es lo que puedo dar yo en un servicio a Dios, qué puedo dar yo en un servicio a la iglesia. A veces creemos que es muy poco lo que tenemos y por eso directamente ni los damos. Y a veces como nos da vergüenza lo que tenemos que dar, directamente ya hasta nos enfriamos y hasta algunos se llegan a alejar. Entonces, ¿qué le dice a Elías al ver este problema? Elías, muy vivo, muy astuto, dice, Elías le dijo, no tengas temor. Estamos en el versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Le da una orden bastante complicada de cumplirla, porque ella estaba diciendo que solamente tenía para ella y para su hijo. Sin embargo, esta persona que venía, la veía por primera vez a Elías, y le venía y le pedía que primero le hiciera la torta a él, y después iba a ver si comían los hijos. ¿Y qué más le dice? En el versículo 14, no lo deja inconcluso a Elías, dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo a Elías, y comió él y ella y su casa, ¿cuántos días? Y la harina de la tinaja, ¿qué le pasó? No se escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Qué importante, ¿no? Vivir en fe. Creer a la palabra de Dios. Porque esta mujer, ¿qué tenía? Nada. Entonces, por fe, lo único que tenía que hacer era creer a lo que le decía Elías
y confiar en que, bueno, si sacaba esa harina y ese aceite, lo mismo iba a seguir teniendo harina y aceite y que encima iban a comer muchos días. Porque la fe sin obra está muerta. Si uno no pone en ejercicio la fe, si nos quedamos en que Dios es nuestro proveedor, pero realmente en momentos difíciles lo ponemos a prueba en el sentido de decir, creo que Dios es mi proveedor y aunque hoy no tenga un gospel partido a la mitad, sé que mañana de alguna forma me va a proveer. Así que voy a salir de mi puerta, de mi casa, voy a salir, voy a laburar, en algún lado voy a encontrar de alguna manera ese sustento. Eso es obrar en fe. Que vino un necesitado y lo último que tenía se lo di. Es obrar en fe. ¿Cuántos darían si tienen el único par de zapatillas y vienen alguien, ven un chico caminando descalzo y justo calza lo mismo que ustedes? O le puede llegar a andar. ¿Cuánto agarrarían, se sacarían las zapatillas y se las darían? Yo conozco personas que hasta lo han hecho. Y así es como Dios lo ha prosperado y como lo han tenido. Es más, una persona que era tesorera de esta iglesia, Teresa Acosta o Rueda. Bueno, la Tere, todo el mundo la conoce, la Teresa. Yo más de una vez he sabido de que se ha sacado la zapatilla o lo que tenía puesto para dárselo a alguien. Y nunca tuvo necesidad. ¿Por qué? Porque tuvo un corazón siempre dadivoso, un corazón dispuesto a dar. ¿Cuánto más Dios nos puede dar si nosotros lo poco que tengamos para dar en el servicio lo demos? En vez de esconderlo. Si uno tiene un don, lo tiene que poner en el juego, en la rueda del juego. Lo tiene que poner en el lugar de la congregación, lo tiene que poner en el lugar en donde corresponde, acá en la congregación. Por eso estuvo hermoso que muchos hayan participado dando palabra, dando oración, porque realmente eso ayuda. Y uno va a decir, no, pero ¿qué va a servir el versículo este que yo tengo acá? Yo le puedo asegurar que si Dios se lo puso en su corazón, es porque a alguien le sirve. Y cada uno de nosotros tiene algo, porque nadie está exento en esto. Todos tenemos algo para dar. Todos tenemos, aunque sea mínimo, un poquitito, algo tenemos para dar a la congregación, a esta ciudad en donde vivimos. Algo siempre tenemos para dar. Solamente tenemos que dejar de mirar para afuera y mirar lo que tenemos para poder ponerlo en obra, ponerlo en marcha. A veces jugamos con una falsa humildad diciendo, no, lo mío, no, yo no puedo hacer nada. Si hubiera sido por eso, en mi vida me hubiera puesto con un micrófono a predicar la palabra de Dios. Porque yo para mí predico horrible, para mí sería el último que tendría que predicar, pero sin embargo me mandaron al ruedo y bueno, dije, por fe salgo. Y salí. Y bueno, lo hago por obediencia a Dios, de hacer la cosa y bueno, ya me gusta porque uno sirve a Dios y predica la palabra. Pero si uno dice, ¿es lo mejor que tengo? No es lo mejor que tengo. Y cada uno de ustedes también va a pensar lo mismo, en decir, tengo un don pero tengo miedo de ponerlo en marcha. No tengan miedo. Hay que hacerlo, hay que ponerlo en fe, hay que tener ese coraje que decía predicaciones anteriores que había predicado Horacio, ese coraje de decir, voy, lo hago, no importa qué consecuencia, no importa si me van a rechazar, no sé quién decía, creo que la Sole o mi vieja, no importa si me van a rechazar, voy y lo hago. Sin ir más lejos, la experiencia que yo he tenido, yo sé que más allá de que me duele el dolor de un compañero de trabajo que haya fallecido siendo tan joven, me quedo tranquilo en mi interior de decir, yo le hablé pero un montón de veces de Dios y no, me hubiera quedado una carga muy grande si nunca le hubiera hablado de Dios. Porque eso no sucede, que te queda la carga cuando de repente las personas se te van
y vos no le hablaste de Dios. Entonces, es muy importante tener lo poco o mucho que tengamos, ponerlo en acción. Dios puede hacer de nada algo muy grande. De un pedacito de harina y un poquito de aceite, terminó haciendo alimento para muchos días. Los ojos de la fe de la mujer estaban ciegos. Ella veía con sus ojos carnales. Solamente veía lo que estaba en la mesa. Veía un poquito de harina y un poquito de agua. No veía más que eso. Elías podía ver a través de la fe, con los ojos de la fe. Dios hubiera querido que esa mujer viera con esos ojos. Menos mal que esa mujer fue obediente al ponerla en acción sin saber qué iba a ocurrir. Y puso en acción la fe que Elías le había implantado en el corazón de esta mujer e hizo que tuvieran alimento por varios días. Hablando de alimento, veamos qué nos dice Jesús también sobre esto en la multiplicación de los panes. Podemos ver en Marcos 6:34. Hace un tiempo también Alejandro había predicado sobre la matemática de Dios. Y lo vamos a tocar un poquito por ese lado también Marcos 6:34. Dice que salió Jesús y vio una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñar muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto y la hora va muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dice: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Esa era la pregunta. Como diciéndole: ¿estás loco, Jesús? ¿Qué le pasó a Jesús hoy? Que con 200 denarios, tal vez haya sido con 200 pesos, le vamos a dar de comer a 5.000 hombres, que habrán sido con mujeres y hijos y todo, 10.000, quieren ponerle 20.000. Este Jesús anduvo ¿por dónde? Que nos viene a decir que con 200 denarios vayamos y compremos comida. Entonces, ¿qué le dice Jesús en el 38? Él le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Menos que los 200 denarios. Y le mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y los recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron, ¿eran cuánto? 5.000 hombres. No están contadas las mujeres. Y las mujeres encima comen más. Así que, sí, dice, no digo en dónde. O sea, fíjense en esto. Primero los apóstoles, los discípulos, se hicieron los espirituales, los que pensaban en la gente. Jesús, fíjate, esta gente ya deben tener hambre, hay que mandarlo a su casa, que vayan a comer. Ellos lo querían aconsejar a Jesús. Y Jesús le dice: no, ustedes le van a dar de comer. Entonces ellos dijeron: pero no tenemos nada. ¿Ves? Lo mismo que la viuda.
Es muy poco lo que tenemos. ¿Qué hacemos con 200 denarios? ¿A cuánto le podemos dar con 200 denarios? Y Jesús, ¿saben qué? Ni siquiera le preguntó por los 200 denarios. Le dijo, no, ¿cuánto es lo que tienen? 5 panes y 2 peces. Bueno, con eso, con ese poco, vamos a hacer mucho. Con poco, vamos a hacer algo grande. ¿Ven que Dios a las cosas grandes no las hace con toda la grandeza? En el mundo, sabemos que para hacer algo grande necesitamos muchas cosas. Sin embargo, Dios no hace las cosas así. Dios hace las cosas grandes con muy pocas cosas. Con muy pocas cosas. A veces vemos las cosas muy lejanas, pero tal vez tendremos que ejercer un poco más de fe. Y Dios va a obrar en proveernos con muchas más cosas. Ayer había escuchado un ejemplo que lo había dicho Horacio, no sé en qué iglesia era, de Estados Unidos, que compraron un edificio monstruoso, qué sé yo, un suponer que valía, ni siquiera me acuerdo, valía, ¿cuánto? 12 millones de dólares y lo terminaron comprando en 3 millones y en cómodas cuotas de no sé cuántos años. ¿Quién pudo haber hecho eso? Dios. Porque ellos nunca se imaginaron que iban a poder llegar a comprar ese edificio tan gigante. Hoy ese edificio lo utilizan es como una clínica cristiana que lo utilizan para sanaciones, bueno, un montón de cosas. Hay muchos pastores famosos han ido a esa clínica y se han rehabilitado y le hacen sanación y bueno, así como es. No, dieta no. Bueno, hacen consejerías y cosas grandes, estudios y bueno. Pero en realidad el punto es que con muy poquito pudieron llegar a obtener algo muy grande. Si bien es un logro económico, a veces con este grupito reducido que podemos decir, pero somos muy pocos, ¿qué vamos a conquistar Cosquín? Sí que podemos conquistar Cosquín. Porque si fuéramos muchos, sería muy fácil. Si fuéramos, Cosquín hoy es 25.000 habitantes más o menos, si fuéramos 10.000 cristianos diríamos, no, esto está re fácil. Con 1,5 que prediquemos cada uno, la hacemos fácil. Convertimos todo Cosquín. Sin embargo, no. Sin embargo, la tenemos bien difícil. Porque con poquito tenemos que hacer una obra grande acá en Cosquín. Pero no va a ser por nuestras fuerzas, sino porque Dios va a obrar en nosotros para poder conquistar esta tierra que Dios nos ha prometido a los que vivimos en estos sectores. Entonces podemos ver cómo Jesús los prueba a los discípulos y lo hace trabajar, lo hace obrar en fe de que esos poquitos panes y esos poquitos peces pudieran alimentar a tanta gente. Amén. ¿El resultado cuál es? Que de nada Dios pudo hacer algo grande. ¿Bien? Vamos a ver otro ejemplo más. No, antes de ver otro ejemplo, vamos a ver que también Jesús habla de cosas chiquitas, que con cosas chiquitas podemos hacer cosas grandes. ¿Qué dice Lucas 17? Lucas 17, versículo 5. Dijeron los apóstoles del Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y obedecería. O sea, quiere decir que si con una fe chiquitita podríamos mover los montes, con una fe chiquitita vamos a mover el pan de azúcar. Eso no lo hagan, por favor, no van a salir de acá y el pan de azúcar lo vamos a tener en otro lado.
dice que con cosas chiquitas podemos hacer grandes. ¿Nuestra fe cómo es? ¿Cómo es nuestra fe? Así sea chiquita nuestra fe, vamos a poder hacer cosas grandes. Pero tenemos que desarrollarla, tenemos que ponerla a prueba, tenemos que ejercer la fe. Si nos quedamos con la fe, una fe muerta, una fe que, bueno, sí, voy a orar y por la duda, porque si no oro capaz que me siento mal. No, si voy a orar confiando en que Dios me va a escuchar y confiando en que Dios va a hacer la obra, y si no la hace, era porque no era la voluntad de Él. Pero tenemos que confiar que cuando nosotros hablamos, Dios nos está escuchando. Cuando nosotros a Dios le pedimos algo que está en su voluntad, sí la va a cumplir, sí la va a hacer. No importa qué tamaño tenemos de fe, solamente le ejerzamos, solamente confiemos en que por más que sea chiquitita esa fe funciona, mueve la mano de Dios. Amén. Vamos a ver a otro personaje en Jueces 6:11. ¿Conocen la historia de Gedeón? Este Gedeón resulta que se andaba escondiendo. Jueces 6:11. Había un pueblo que eran los madianitas. Estos madianitas eran como langostas, donde pasaban, arrasaban con todo. Entonces los judíos se tenían que andar escondiendo en cuevas, porque si no les robaban el ganado, les robaban lo que habían sembrado, les robaban las cosechas, les robaban todo. Entonces los judíos se escondían en cuevas para que lo poco que podían llegar a tener no vinieran y se lo robaron los madianitas. Entonces resulta que un día estaba este Gedeón. Gedeón era también un israelita que estaba ahí también metido entre las cuevas, para que nadie lo pudiera ver de estos madianitas, dice. Y vino el ángel de Jehová, en Jueces 6:11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Ven que estaba haciendo, moliendo el trigo para poder esconderlo y que no se lo robaran los madianitas? Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. Estamos bien hasta ahí, ¿no? Jehová está contigo. Bien. Algo lindo le dijo. Pero le dice, varón esforzado y valiente. Y uno dice, pero este tipo, el ángel estaba loco, se ve. Porque le dijo que era esforzado. Bueno, sí, está trabajando. Pero valiente. Dijo, varón esforzado y valiente. Y en realidad Gedeón estaba teniendo una actitud de cobarde. Estaba teniendo una actitud de cualquier antónimo que le podemos poner a la palabra valiente. Sin embargo, el ángel le dice, no. Vos sos un varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres no han contado? Diciendo, o sea, ya ni siquiera fe tenía Gedeón. Dice, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Con cuál fuerza le dijo? Con tu fuerza. No le dijo, ve, anda con mi fuerza. Le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Cuál fuerza tenía Gedeón? Así con esa fuerza de cobarde, con esa fuerza de andar escondiéndose, le dijo, ve con esa tu fuerza. Se ve que Gedeón nunca la había visto. Gedeón no creía que tenía esa fuerza para poder
ir a algún lado. Sin embargo, Dios le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. O sea, no le está diciendo que con esta fuerza va a ir y vas a ir moliendo el trigo. Lo está mandando a salvar una nación. Me imagino Gedeón lo que habrá pensado. Lo primero que se le va a haber ocurrido es, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo nada. Y sin embargo Dios me está mandando a salvar una nación. Y después Dios le pregunta, ¿no te envío yo? Como diciendo, ¿no voy a saber yo lo que vos tenés ahí adentro? Lo que hay adentro de tu corazón. ¿No voy a saber yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Que cae a los pies en la tierra Gedeón y le dice, ¿con qué lo puedo salvar yo a Israel? Si yo no tengo nada, encima soy cobarde. He aquí que mi familia es pobre en Manases y yo el menor de la casa de mi padre. Siempre el menor en el caso de lo... Claro, el menor era el peor del grado. Siempre el menor el que se lo puede llegar, como quien diría, a menospreciar. Como en la costumbre de Israel, siempre el hijo mayor era el más fuerte, era el que recibía la mitad de la herencia, era todo el hombre, el hombre mayor. Sin embargo, me dice, somos de la tribu de Manasés, una de las tribus más pobres. Encima, mis padres son pobres. ¿Y qué más dice? Y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón actúa como un cobarde. Dios le dice lo que tiene. Gedeón no solo que no cree, sino que también se victimiza, diciendo yo no tengo nada. Vemos los casos anteriores. La viuda también decía que no tenía cómo proveer, qué dar. Gedeón también empezó a hacer esa misma victimización. De decir, no, ¿qué voy a hacer yo? Por ahí nos dicen, tenés que ir y predicar predicar a... No, ¿qué voy a hablar yo si yo no conozco bien la Biblia? Sí, la leo, pero en pasaje de memoria no me conozco ni uno. ¿Qué le voy a hablar? Todos tenemos algo. Así sea poco, pero tenemos algo que puede hacer algo grande, porque Dios va a ser el que va a estar obrando a través de nosotros. Solamente lo tenemos que confiar. Solamente tenemos que creer que Él es el que va a obrar. ¿Quieren saber cuándo obra Dios? Dios obra cuando nosotros no tenemos nada. Cuando nosotros nos sentimos lo más inservible, es cuando Dios más puede llegar a obrar. Veamos qué dice Jueces 7. Estaban en el capítulo 6. Veamos qué dice el capítulo 7. Dice, levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabase Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se volvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. ¿Qué hizo Dios? Bueno, Gedeón había sumado todo el pueblo para ir a atacar a los madianitas. Y Dios le dijo, no, si van todos se van a creer que ustedes lo vencieron. Entonces mejor que se vuelvan varios. Entonces de una sola cortada hizo que se fueran 22.000 y que quedaran 10.000. ¿Qué más pasó? El versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo.
Llévalo a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este conmigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no va contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro, aquel podrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano en su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisión para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. ¿Qué hizo Dios? Se lo redujo. Quería hacer algo grande Dios. Quería que el pueblo de Israel liquidara a los madianitas para que se terminara esa esclavitud, por decirlo de una manera, que tenían los madianitas con los israelitas. Pero Dios, para poner el sello de Él, tenía que hacerlo con poca gente. 300 entre miles. 300 eran lo que tenían que ganar para que realmente se vea algo imposible. Ante los ojos de ellos, ante los ojos de cualquiera, en ese momento era imposible que 300 personas liquidaran un ejército de miles que eran los madianitas. Eran como langosta, dice. Entonces, de esa manera, Dios se glorifica. Entonces Dios no va a buscar al mejor de todo para hacer su obra. No, va a buscar lo más chico, lo más indefenso, lo que menos luzca. ¿Por qué? Porque Dios junta a los malos o a los que tienen poco para pulirlos y hacerlos buenos. ¿Ven? No busca lo bueno. Siempre cuando jugamos al fútbol, cuando éramos chicos, bueno, ahora me pasa al revés. ¿Qué pasa? Siempre, para las mujeres que no saben, porque las mujeres capaz que no lo saben esto, siempre se ponen dos. Por lo general, el dueño de la cancha o el dueño de la pelota son los que eligen el equipo, por más que sean buenos o sean malos. Entonces, uno empieza a elegir. Vení vos, vení fulano, vení mengano. ¿Y qué pasa? Los primeros que eligen, ¿quiénes son? Los que mejores juegan. Siempre es así. Por ende, a mí siempre me elegían al último. Ahora porque soy el pastor, ¿viste? Me dicen, no, vení, Nico, vení. No. Ahora sí me eligen primero. Es un quemo porque ese equipo pierde, pero cuando era chico, el último que elegían, ahí iba yo. Pero el primero que elegían eran a los que mejores jugaban. Obviamente que las veces que me tocaba elegir a mí, yo elegía a los mejores. Pero eso es en el mundo. Eso es el pensamiento del ser humano. Sin embargo, Dios es todo lo contrario. ¿Dios qué dije? ¿El mejor? No, el mejor no. El más vil, el menospreciado. A ese elige Dios. Veamos qué dice en 1 Corintios 1:26. ¿Cómo se va a glorificar Dios si elige lo mejor? Dios se va a glorificar si elige de lo peor para hacer que eso peor sea lo mejor. Amén. Primero de Corintios 1:26 dice, este es el oro refinado que elige Dios. ¿Puede ser 25? No, 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, ¿qué cosa? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios.
y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como escrito está, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Acá no estamos los mejores del mundo. Al revés, yo creo que estamos capaz que lo peorcito del mundo, porque por algo llegamos a los pies de Cristo. Por algo llegamos a los pies de Cristo. Los mejores del mundo no necesitan de Dios. Los mejores del mundo no necesitan de la fábula, de la mística, según ellos, ¿no? De la religión. Ellos también. Entonces, ¿qué eligió Dios? A nosotros, los menospreciados, los más moqueros, los peores del grado. ¿Ah? A Gadareno, ¿cómo es? A lo peor, lo peorcito, eligió Dios. ¿Ah? Lo más negrito, los chiquititos, menos el Alejandro Pérez Baroni, todos los demás somos... Los chiquititos lo eligió Dios. ¿Para qué? Para que con nosotros pueda hacer la obra magnífica. Porque si elige lo mejor, es muy fácil. No se va a glorificar Dios, se va a glorificar el hombre. Entonces, la gloria se la va a llevar Dios, sabiendo que con lo poquito que cada uno tenemos, capaz que tenemos más cosas malas que buenas, pero con lo poquito que tenemos cada uno, Dios puede hacer mucho. Dios puede hacer una obra grande. Cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Cosas que no las logramos pensar. Cosas que ni siquiera nosotros las podemos pensar. Y aunque ejerzamos fe para poder pensar en algo, capaz que ni siquiera llegamos a pensar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y yo le digo, si hoy estamos acá, este grupito de hermanos, que nos amamos entre todos y que nos ponemos contentos cada vez que nos vemos, y que somos una familia, y que por más que muchas veces nos equivocamos, muchas veces capaz que por ayudarnos o qué sé yo, a veces hasta nos lastimamos. Si yo le contara cuántas veces me peleé con mis hermanos y siguen siendo mi hermano y seguimos estando juntos. ¿Por qué? Porque somos una familia. Y en la familia pasa eso. En la familia a veces nos dañamos, nos podemos hacer algo, pero seguimos unidos porque tenemos un solo Padre, que es Dios. Y tenemos un hermano mayor, que es Jesucristo, que pagó el precio para que cada uno de nosotros podamos llegar a estar en este lugar. En este lugar que es un lugar privilegiado. Estoy hablando del lugar de ser hijo de Dios. Y que por más que pensemos que hoy tenemos muy poco, yo le voy a decir, no miren lo que no tenemos. Reluzcamos lo poco o mucho que tenemos. A veces creemos que no podemos dar nada, pero sí, yo le voy a decir, si estamos acá es porque algo tenemos que dar. Usted, Yoli, si está acá, algo tiene que darnos. Amén. Algo tiene para darnos. Silvia, vos tenés algo para dar. Así sea poquito o mucho, algo tenés para darnos. Y lo necesitamos. Cada uno lo necesita. Necesitamos de María. Necesitamos de ese testimonio que nos dio. Porque nos ayuda a aumentar la fe. Y cada uno de nosotros tenemos algo para hacer grande este pueblo de Dios en esta ciudad que Dios nos entregó en nuestras manos. Así como Dios le entregó a Gedeón los madianitas, Dios nos está entregando a nosotros, a los coscoínos.
está en nosotros querer hacer la obra. Está en nosotros levantar la mano y decir, heme aquí, acá estoy, Señor, para trabajar, para ponerme en tu ejército y salir a batallar y salir a luchar. Porque tú, Padre, me elegiste. Amén. ¿Cuántos creen que realmente tenemos algo para dar? Amén. Levantémonos y pongámonos de pie y le digamos al Señor, gracias. Gracias, Padre, porque algo viste en nosotros, Padre. Hemos sido los peores del grado. Hemos sido los más pecadores. Pero tú, Padre, has visto algo en nosotros. Si hoy no lo podemos ver, te pido que nos muestres, que nos digas, que pongas en nosotros, Señor, el querer y el hacer. Que pongas en nosotros el movernos en fe, sabiendo que tu presencia está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermosa palabra